Marta, quiero el divorcio. 4 palabras. 28 años de matrimonio destruidos en 4 palabras. Estaba en la sala, de pie, con un sobre en la mano. Yo acababa de servirle el café, como todos los días durante 28 años. Ya no siento nada por ti. Quiero rehacer mi vida. Él tenía 55 años. Jessica, su secretaria, tenía 29. Miré a ese hombre y no reconocí nada en él. ¿Dónde estaba el hombre que juró amarme? ¿Dónde estaba el padre de mis hijos? ¿Dónde estaba el hombre por el que me levanté a las 6 de la mañana durante casi 3 décadas? Ricardo esperaba que llorara, que suplicara, que me tirara a sus pies. Él no sabía una cosa. Lo que Ricardo no sabía es que hace 5 años descubrí la primera traición. Y desde entonces, cada papel que me pedía firmar, yo lo leía. Todo. Cada inmueble, cada inversión, cada cuenta bancaria, fui poniendo todo a mi nombre. Él firmaba sin leer. Cuando me pidió el divorcio para quedarse con ella, descubrió que ya no tenía nada. La casa, mía. Los apartamentos, míos. Las acciones de la empresa, 50% mías. Esta es la historia de cómo una tonta ama de casa se lo llevó todo. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, necesito volver al principio. Al día en que conocí a Ricardo. Yo tenía 24 años, él 27. Y realmente creí que sería para siempre. Conocí a Ricardo en 1997, en la boda de una amiga en común. Era guapo, ambicioso, lleno de sueños. Trabajaba como vendedor en una empresa de materiales de construcción. Ganaba poco, pero tenía ese brillo en los ojos de quien quería conquistar el mundo. Algún día tendré mi propia empresa, Marta. Te daré todo lo que mereces. Y yo le creí. Nos casamos 6 meses después. Boda sencilla, en la iglesia del barrio de Ruzafa, en Valencia. Mi madre pensó que era precipitado. Hija, apenas conoces a este hombre, pero yo estaba enamorada. Esa pasión ciega, intensa, que te hace ignorar todas las señales. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en un apartamento pequeño, alquilado, en el barrio de Benimaclet. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Ricardo seguía como vendedor, pero él tenía un sueño: abrir su propia distribuidora de materiales de construcción. Fue cuando falleció mi padre. Me dejó una pequeña herencia, 30.000 euros. Ricardo vino a mí con esa mirada que yo conocía bien. Amor, esta es nuestra oportunidad. Con ese dinero puedo abrir la empresa. Te prometo que te devolveré cada céntimo. Vamos a construir esto juntos. No dudé. Tomé toda la herencia de mi padre y se la di. Fue la primera vez que puse sus sueños por delante de los míos. No sería la última. La empresa abrió en el año 2000. Distribuidora Ricardo Soler. No distribuidora Ricardo y Marta. Solo Ricardo. Cuando lo cuestioné, se rió. Amor, es solo un nombre. Lo importante es que somos socios de vida, ¿no? Yo no estaba en el contrato. No era socia legal. Pero yo estaba allí, todos los días. Mientras Ricardo hacía ventas y visitaba clientes, yo me encargaba de todo. Hacía la contabilidad básica, organizaba los documentos, atendía proveedores, negociaba plazos, pagaba facturas, trabajaba desde casa con nuestro primer hijo, Lucas, en brazos. Me levantaba a las 5 de la mañana, amamantaba, preparaba el café de Ricardo, cuidaba la casa, trabajaba en las hojas de cálculo de la empresa durante las siestas del bebé, preparaba el almuerzo, buscaba documentos que Ricardo necesitaba, hacía la cena. Cuando Ricardo llegaba a casa a las 8 de la noche, yo aún estaba trabajando. Amor, ¿no descansaste hoy? ¿Descansar? Ya ni recordaba lo que era eso. En esa época tenía una rutina imposible: cuidar del bebé, de la casa, y aún así organizar los documentos de la empresa. Empecé a anotar todo en un cuaderno. Parece simple, pero aquello me salvó. Anotaba gastos, plazos, contactos de proveedores.
todo a mano porque muchas veces estaba con Lucas en brazos y no podía usar la computadora. Tengo ese cuaderno hasta hoy. Es el primero de una pila de 12 cuadernos, 23 años de anotaciones. ¿Quién iba a decir que esos garabatos rápidos entre una toma y otra se convertirían en la documentación que destruiría a Ricardo años después? En 5 años, la distribuidora creció. Ricardo contrató vendedores. Alquiló un galpón más grande en el polígono industrial de Vara de Quart. Nació nuestra segunda hija, Carmen, y dejé de trabajar fuera. Amor, necesitas cuidar de los niños. Yo me encargo del dinero. Pero, ¿quién cuidaba de los documentos de la empresa? Yo. ¿Quién organizaba impuestos, renovaciones de licencias, contratos con proveedores? Yo. ¿Quién se quedaba hasta medianoche cerrando hojas de cálculo? Yo. Pero cuando alguien preguntaba, ¿y Ricardo? ¿Cómo lograste tanto éxito? Él respondía, trabajo duro, dedicación, visión de negocios. Yo no era mencionada. Yo era invisible, la esposa, la madre, el ama de casa. Y fue exactamente eso lo que me preparó para lo que vendría después. Para quien miraba desde fuera, éramos la familia perfecta. Ricardo ahora conducía un BMW. Cambiábamos de casa cada 3 años, siempre a una más grande. Viajes a Ibiza en verano. Cenas en restaurantes caros. Lucas estaba en la universidad estudiando ingeniería. Carmen tenía 16 años, en el mejor colegio privado de Valencia. Yo tenía 47 años y me sentía vacía. No sé explicarlo bien. Era como si hubiera pasado 23 años construyendo la vida de otra persona y olvidado construir la mía. Cuando la gente me preguntaba, ¿y tú, Marta, a qué te dedicas? Yo respondía, cuido de la casa y la familia. Y sonreían educadamente, pero yo veía en sus ojos esa pregunta silenciosa. Solo eso. Como si levantarme todos los días a las 6 de la mañana durante 23 años fuera solo eso. Como si renunciar a mis sueños, a mi carrera, a mi identidad fuera solo eso. Como si ser invisible fuera solo eso. Recuerdo una cena en 2015. Ricardo había cerrado un gran contrato con una constructora. Invitó a los socios a cenar en casa. Pasé el día entero preparando todo. Limpié la casa de arriba a abajo. Preparé paella valenciana, de verdad, de la manera tradicional que lleva horas. Arreglé la mesa con la mejor vajilla. Durante la cena, uno de los socios me elogió. Ricardo, qué suerte la tuya. Tu esposa es una excelente cocinera. Ricardo se rió. Esa risa alta, confiada. Sí, Marta es excelente en esas cosas domésticas. Yo me encargo de los negocios serios, ella se encarga de la casa. Esas cosas domésticas, negocios serios, como si lo que yo hacía no tuviera ningún valor. Sonreí, agradecí el elogio, serví más vino. Pero dentro de mí algo comenzó a romperse. Esa noche, después de que todos se fueron, lavé los platos sola. Ricardo había subido a dormir. Estoy agotado, amor. Fue un día largo. Mis manos temblaban de agotamiento cuando terminé. Eran las 2 de la madrugada. Subí, me di un baño caliente y me acosté al lado de Ricardo. Él roncaba. Y miré al techo preguntándome cuándo fue que dejé de existir. Fue algunos meses después de esa cena cuando empecé a notar las señales. Pequeñas cosas. Detalles que una esposa de 23 años percibe. Cosas que al principio parecen insignificantes, pero que juntas forman un patrón. Ricardo empezó a llegar más tarde. Reuniones, amor. La empresa está creciendo, necesito cerrar nuevos contratos. Al principio le creí. La empresa realmente estaba creciendo. Los contratos eran cada vez más grandes. Pero luego empezó a ducharse apenas llegaba a casa. Antes cenaba primero. Se quitaba los zapatos. Se sentaba conmigo en el sofá a ver las noticias. Ahora entraba y directo al baño. Necesito quitarme el polvo del día, decía. El celular siempre con la pantalla hacia abajo. Y cuando sonaba, se levantaba y atendía en otra habitación. Es trabajo, Marta.
Cosas aburridas de la empresa. No quiero molestarte con esos temas. Empecé a prestar más atención, a notar más detalles. Los fines de semana, cuando antes jugaba con los niños en el parque, ahora siempre tenía que revisar algo en la oficina. Solo un par de horas, amor. Hay unos contratos que necesito revisar. Las camisas tenían un perfume diferente, no el mío, no el suavizante que yo usaba. Cuando le preguntaba, tenía siempre una respuesta lista. Ah, es que en la oficina una de las chicas usa mucho perfume. Se impregna en todo. Los recibos de la tarjeta de crédito mostraban restaurantes donde yo nunca había estado. Hoteles en ciudades que él supuestamente visitaba solo por negocios. Pero lo que realmente me hizo sospechar fue algo más sutil, algo emocional. Ricardo dejó de verme. No me refiero a que no me mirara físicamente. Me refiero a que dejó de verme. Cuando le contaba algo sobre mi día, asentía sin escuchar. Cuando le mostraba algo que había hecho, apenas levantaba la vista. Cuando intentaba tomar su mano mientras veíamos televisión, la retiraba sutilmente. Hace calor, amor. Dejamos de tener intimidad. Al principio fueron excusas. Estoy cansado, tengo dolor de cabeza, mañana hay una reunión importante. Luego, simplemente dejó de tocarme. Dormíamos en la misma cama, pero cada uno pegado a su lado. Un abismo de sábanas entre nosotros. Y yo empecé a sentirme fea, vieja, invisible. Me miraba en el espejo y veía las arrugas que empezaban a marcarse, los kilos que había ganado después de Carmen, las estrías en mi vientre. ¿Era eso? Ya no era suficientemente atractiva para él. Empecé a hacer dieta, a arreglarme más, a ponerme vestidos que hacía años no usaba. ¿Te gusta?, le preguntaba. Muy lindo, respondía sin levantar la vista del celular. Intenté hablar con él. Ricardo, siento que estamos distantes. ¿Podemos hablar? No estamos distantes, Marta. Es solo que estoy muy ocupado con la empresa. Ya pasará. Pero no pasaba. Cada día se alejaba más. Y yo empecé a culparme. Quizás si fuera más interesante. Quizás si no hablara tanto de los niños. Quizás si fuera más como las mujeres de las revistas. Fue en esa época de inseguridad, de sentirme pequeña e insignificante, cuando encontré la verdad. Una noche, él olvidó el celular en la mesa del comedor. Había salido a la terraza a fumar. Un hábito nuevo que había adquirido. El celular vibró, sonó. Mensaje en WhatsApp. Normalmente, yo nunca revisaría su celular. No era ese tipo de esposa. Confiaba en él, o al menos eso creía. Pero algo en mí ese día, algo me empujó a mirar. Miré la pantalla. Jessica. Amor, te extraño. ¿Cuándo vienes? Ya tengo el vino que te gusta. Jessica, la secretaria que había contratado 6 meses antes. 24 años. Rubia. Sonrisa perfecta. Cuerpo de gimnasio. Yo la conocía. Había ido a la oficina varias veces y ella siempre me atendía con amabilidad. Hola, doña Marta. Qué gusto verla. El señor Ricardo está en una reunión, pero ya sale. ¿Puedo ofrecerle un café mientras espera? Siempre tan atenta, tan simpática, tan perfecta. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a explotar. Mis manos empezaron a temblar. Miré hacia la terraza. Ricardo seguía fumando de espaldas a mí. Tomé el celular. Mis dedos temblaban tanto que casi no podía desbloquearlo. Conocía su contraseña. Era mi fecha de cumpleaños. Qué irónico. Abrí WhatsApp. Busqué la conversación con Jessica. Y mi mundo se derrumbó. Había mensajes de meses. Cientos de mensajes. Buenos días, mi amor. Soñé contigo anoche. Cuenta las horas para verte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Fotos. Ella en ropa interior. Él sin camisa. Los dos juntos en una cama que yo no reconocía. Audios. La voz de ella, susurrante, diciendo cosas que me hicieron sentir náuseas. Y luego,
Vi los mensajes más recientes, los de esa misma semana. Jessica, ¿cuándo vas a dejarla? Ricardo, pronto, amor. Necesito tiempo para organizarlo todo. Sabes que tengo que pensar en los niños. Jessica, tus hijos ya son grandes. Ella te tiene atrapado. No te valora como yo. Ricardo, lo sé, mi vida. Ella ya no es la mujer que conocí. Se ha dejado estar. Todo el día hablando de la casa y los niños. Me aburre. Jessica, yo nunca te aburriría. Yo te hago sentir vivo. Ricardo, sí, mi amor. Tú eres todo lo que ella nunca fue. Yo era todo lo que ella nunca fue. Leí esa frase una y otra vez, como si leerla más veces pudiera cambiar su significado. Todo lo que ella nunca fue. ¿Qué era lo que yo nunca fui? ¿Joven? ¿Delgada? ¿Sin estrías ni arrugas? ¿O era que yo nunca fui suficiente? Nunca fui importante. Nunca fui más que una empleada doméstica con beneficios conyugales. Seguí leyendo. No podía parar. Era como una herida que necesitaba seguir hurgando. Ricardo, necesito planear bien el divorcio. No quiero perder la empresa. ¿Sabes cómo son estas cosas? Jessica, ¿y si ella se queda con la mitad? Ricardo, no se va a quedar con nada. Ella no sabe nada de negocios. Ni siquiera está en los papeles de la empresa. Solo firmó algunos documentos como formalidad, pero no tiene nada a su nombre. Jessica, eres tan inteligente, mi amor. Ricardo, tranquila. Cuando llegue el momento me voy a asegurar de que ella no tenga forma de tocar mi patrimonio. He trabajado muy duro para construir todo esto. No voy a regalárselo a alguien que solo se dedicó a ser ama de casa. Solo me dediqué a ser ama de casa. Las lágrimas empezaron a caer. No podía controlarlas. 28 años. 28 años de mi vida dedicados a ese hombre. 28 años levantándome a las 5 de la mañana, cocinando, limpiando, criando a sus hijos, organizando su vida. 28 años poniendo sus necesidades antes que las mías, sus sueños antes que los míos, su éxito antes que mi realización. Y para él, yo solo era alguien que se dedicó a ser ama de casa. Escuché sus pasos. Venía de regreso. Rápidamente cerré el celular. Lo puse exactamente donde estaba. Sequé mis lágrimas con la manga de mi suéter. Cuando Ricardo entró, yo estaba sentada en el sofá, mirando la televisión, como si nada. ¿Todo bien, amor? Todo bien. ¿Quieres más café? No, gracias, ya es tarde. Voy a acostarme. Tomó su celular, subió las escaleras, y yo me quedé allí, sentada, mirando la pantalla de la televisión sin ver nada. Mi mente era un caos de pensamientos, de emociones, de dolor. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlo? ¿Gritarle? ¿Llorar? ¿Pedirle que terminara con ella? ¿Rogarle que me eligiera? La Marta de hacía 3 horas quizás habría hecho eso. La Marta ingenua, enamorada, que creía en el amor eterno. Pero la Marta que acababa de leer esos mensajes, esa Marta era diferente. Esa Marta acababa de leer que su esposo planeaba dejarla sin nada, que la consideraba una tonta que solo firmaba papeles sin saber lo que hacía. Esa Marta acababa de entender que durante 28 años había sido usada, explotada, desvalorizada. Y algo dentro de esa Marta, algo que había estado dormido durante décadas, comenzó a despertar. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a rogar. Iba a hacer algo mucho más inteligente. Iba a prepararme, iba a protegerme, iba a asegurarme de que cuando llegara el momento, y ese momento llegaría, yo no fuera la tonta que él pensaba que era. Me levanté del sofá, apagué la televisión, subí las escaleras. Ricardo ya estaba en la cama, de espaldas a mí, probablemente chateando con ella. Me acosté. Apagué mi luz. «Buenas noches, amor», murmuré. «Buenas noches», respondió sin voltear. Y en la oscuridad de esa habitación,
con mi esposo a centímetros de distancia, pero a años luz de mi corazón, tomé una decisión. Iba a ganar esta guerra, no con gritos ni lágrimas, sino con inteligencia, con paciencia, con estrategia. Él me había subestimado durante 28 años. Ese sería su mayor error. A la mañana siguiente, desperté a las 6. Como siempre, preparé el café de Ricardo. Como siempre, le sonreí cuando bajó a desayunar. Como siempre. ¿Dormiste bien, amor? Muy bien. Hoy tengo un día largo. Llegaré tarde. Claro. Te dejo la cena lista. Eres un ángel, dijo mientras me besaba distraídamente en la frente. Y salió, hacia su día, hacia su vida secreta, hacia ella. Yo lavé los platos, ordené la cocina, esperé a que Carmen saliera para el colegio, y cuando me quedé sola en esa casa vacía, tomé mi teléfono y llamé a Laura, mi prima Laura, abogada especializada en derecho de familia en Madrid. No habíamos hablado en meses, pero Laura y yo siempre habíamos sido cercanas. Ella era mayor que yo, más experimentada, más fuerte. Laura, necesito hablar contigo. Es urgente. Marta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi voz se quebró. No, no estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Los niños están bien? ¿Es Ricardo? Ricardo me está engañando y está planeando dejarme sin nada. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché a Laura respirar profundo. Cuéntame todo, absolutamente todo, y le conté. Los mensajes, las fotos, los planes de divorcio, la forma en que hablaba de mí. Laura me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo otro silencio. Marta, escúchame muy bien. Lo que voy a decirte es muy importante. Te escucho. No lo confrontes. No le digas nada. Actúa como si no supieras nada. ¿Qué? Pero Laura, yo no puedo seguir fingiendo que sí puedes y debes, porque si lo confrontas ahora, él va a tomar medidas para proteger su patrimonio, va a esconder dinero, va a transferir propiedades, va a hacer todo lo posible para dejarte sin nada, exactamente como está planeando. Entonces, ¿qué hago? Te preparas. Durante el tiempo que sea necesario. Meses, años si hace falta. ¿Años? Marta, escúchame. En un divorcio quien está preparado gana. Y tú necesitas estar muy, muy preparada. No sé si pueda vivir así. Fingiendo, mintiendo. No es mentir, es protegerte. Y créeme, después de lo que me contaste, él no merece tu honestidad. Laura tenía razón. Lo sabía. Está bien. ¿Qué necesito hacer? Primero, pruebas. Necesitas documentar todo. Cada mensaje, cada foto, cada comprobante, todo. ¿Cómo? Cada vez que él deje el celular, tú copias todo. Haces capturas de pantalla. Las envías a un correo que él no conozca. Créate uno nuevo. Nunca lo abras desde tu computadora de casa. Está bien. Segundo, documentos. Necesitas saber exactamente qué tienen. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, acciones, todo. Pero yo no sé. Aprenderás. Revisa cada papel que haya en esa casa. Fotocopia todo. Guarda copias en un lugar seguro. Y tercero, y esto es lo más importante, tiempo. Necesitas tiempo para hacer todo esto sin que él sospeche. Así que actúa normal. Sé la esposa perfecta. Sonríe. Cocina. Limpia. No le des ninguna razón para sospechar que sabes. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero también fue el momento en que entendí algo fundamental. Yo no era una víctima indefensa. Tenía opciones, tenía recursos, tenía inteligencia. Solo necesitaba tiempo para usarlos. Está bien, Laura, voy a hacerlo. Bien. Y Marta, una cosa más. ¿Qué? Esto va a ser difícil, muy difícil. Habrá días en que quieras gritar, días en que quieras confrontarlo, días en que sientas que no puedes más. Lo sé. Pero tienes que ser fuerte, porque al final, cuando todo termine, vas a salir de esto con tu dignidad intacta.
y él va a aprender que nunca debió subestimarte. Colgué el teléfono y por primera vez en 24 horas respiré profundo. Tenía un plan, tenía un propósito, tenía una misión. Fui al escritorio, tomé papel y lápiz y empecé a hacer una lista. Cosas que necesito saber, documentos que necesito encontrar, pruebas que necesito recopilar. La lista creció y creció y creció, pero yo no me sentí abrumada, me sentí empoderada. Por primera vez en años yo tenía el control, y Ricardo ni siquiera lo sabía. Esa misma tarde, cuando Ricardo estaba en el trabajo, empecé mi búsqueda. Fui al estudio. Abrí los archivadores, saqué cada carpeta, cada documento. Había contratos, escrituras, estados de cuenta, declaraciones de impuestos. Empecé a leer. Al principio no entendía mucho. Había términos legales que desconocía, conceptos financieros que nunca había estudiado. Pero seguí leyendo y empecé a entender. Descubrí que teníamos 3 propiedades. La casa donde vivíamos, un apartamento en la playa en Cullera, que Ricardo decía que era de la empresa, y otro apartamento en el centro de Valencia que yo ni siquiera sabía que existía. Descubrí cuentas bancarias, algunas a nombre de Ricardo, otras a nombre de la empresa, y algunas, sorprendentemente, a mi nombre también. Descubrí inversiones, fondos, acciones, más dinero del que yo imaginaba que teníamos. Y descubrí algo más, algo que lo cambió todo. En muchos de esos documentos mi nombre aparecía como copropietaria, no en todos, pero en muchos. ¿Por qué? ¿Por qué Ricardo había puesto mi nombre si él pensaba que yo era solo una tonta ama de casa? Llamé de nuevo a Laura. Laura, encontré algo interesante. ¿Qué? Mi nombre está en muchos documentos, propiedades, inversiones. Aparezco como copropietaria. Laura se quedó en silencio unos segundos. ¿Sabes por qué? No entiendo. Es probable que sea por razones fiscales. Muchas veces poner propiedades a nombre de ambos cónyuges reduce impuestos o da beneficios tributarios. Entonces, legalmente esas propiedades también son mías. Exactamente. Si tu nombre está en la escritura, eres copropietaria. Tienes derecho legal sobre esa propiedad. ¿Y Ricardo lo sabe? Probablemente sí. Pero asume que tú no lo sabes, o que no entiendes lo que significa. Una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Laura, creo que tengo una idea. Te escucho. ¿Y si en lugar de solo documentar lo que existe empiezo a aumentar mi participación? ¿A qué te refieres? Ricardo me hace firmar papeles todo el tiempo. Contratos, renovaciones, actualizaciones. Nunca lee lo que me hace firmar, solo dice, firma aquí, amor. Laura se rió. Una risa baja, cómplice. Marta, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? ¿Qué pasaría si yo empiezo a leer esos papeles? Y mejor aún, ¿qué pasaría si yo empiezo a preparar los documentos que él me pide firmar? Hubo un silencio. Luego Laura habló, y su voz sonaba emocionada. Marta, eso sería brillante, pero tienes que ser muy cuidadosa, muy sutil. No puede parecer sospechoso. Lo seré, lo prometo. Necesitas ayuda profesional, un contador, alguien que pueda preparar documentos que sean absolutamente legales, pero que te favorezcan. ¿Conoces a alguien? Sí. Conozco a un contador en Valencia, discreto, confiable. Te voy a pasar su contacto. Y así comenzó la verdadera transformación. Contacté al contador que Laura me recomendó. Su nombre era Andrés, un hombre de unos 60 años, con experiencia en divorcios complicados. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi barrio, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Le conté mi situación, le mostré los documentos que había copiado. Andrés los revisó en silencio, tomaba notas. Hacía cálculos. Finalmente levantó la vista. Señora Marta, usted tiene más derechos de los que imagina, pero necesita actuar con inteligencia. Estoy lista. Bien, vamos a hacer lo siguiente.
Cada vez que su esposo necesite que usted firme algo, primero me lo trae a mí. Yo lo reviso y, si es posible, lo modifico sutilmente para aumentar su participación. ¿Eso es legal? Completamente. Siempre y cuando su esposo lea y acepte firmar. Si él firma sin leer, es su responsabilidad, no la suya. Y así empezó mi doble vida. De día yo era Marta, la esposa perfecta, sonriente, servicial, invisible. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, llevaba a Carmen al colegio, preparaba la cena. Cuando Ricardo llegaba, le sonreía, le preguntaba por su día, le servía su comida favorita. ¿Cómo estuvo tu día, amor? Agotador. Muchas reuniones, muchos contratos. Pobrecito. Ven, siéntate. Te preparé tu plato favorito. Y él comía. Y hablaba de su día, de sus logros, de sus planes. Nunca preguntaba por mi día. Nunca preguntaba cómo me sentía. Nunca notaba si yo estaba triste o cansada. Yo era parte del mobiliario, útil pero invisible. Pero por las noches, cuando Ricardo dormía, yo me transformaba. Bajaba al estudio. Encendía mi laptop. Abría los archivos que había estado copiando. Estudiaba contratos. Aprendía términos legales. Entendía estructuras empresariales. Leía sobre divorcios, sobre partición de bienes, sobre derechos conyugales. Me convertía en experta en temas que nunca había estudiado, por necesidad, por supervivencia, y empecé a construir mi arsenal. Cada vez que Ricardo dejaba su celular olvidado, yo copiaba conversaciones, tomaba capturas de pantalla, las enviaba a mi correo secreto. Cada vez que encontraba un recibo sospechoso, lo fotografiaba, lo guardaba. Cada vez que él mencionaba una cena de negocios, yo verificaba, buscaba el restaurante, checaba si realmente había estado allí o si era una excusa para verse con ella. Y las pruebas se acumulaban. Una montaña de evidencia de infidelidad, de mentiras, de traición. Pero no era suficiente. Yo necesitaba más. Necesitaba protección financiera. Así que empecé a ejecutar el plan de Andrés. Ricardo, me llegó un papel del contador. Dice que necesitamos firmar para renovar el registro de la propiedad de Cullera. Ah, sí, dame, lo firmo. Pero cuando le pasaba el documento, yo ya había ido con Andrés. Y el documento ya no decía 50-50, decía 65-35 a mi favor. Ricardo firmaba sin leer, como siempre. Marta, necesito que firmes esta actualización de las acciones de la inmobiliaria. Claro, amor. Pero primero yo llevaba el documento a Andrés, y cuando regresaba, mi participación había aumentado de 30% a 40%. Ricardo firmaba sin leer, como siempre. Era un proceso lento, muy lento. No podía hacer cambios drásticos que levantaran sospechas. Un 5% aquí, un 10% allá. Pero con el tiempo, esos pequeños porcentajes se sumaban. Y lo más hermoso era que todo era completamente legal. Eran contratos legítimos, firmados por ambas partes, ante notario cuando era necesario. Si algún día Ricardo intentaba decir que yo lo había engañado, él tendría que admitir que firmaba documentos legales sin leerlos, y eso solo lo haría ver como un irresponsable. Pasaron meses. Los meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 2. Y durante todo ese tiempo, seguí con mi doble vida. La Marta de día, sumisa, invisible, perfecta. La Marta de noche, estratega, calculadora, preparada. Ricardo nunca notó nada. ¿Por qué lo haría? Yo seguía siendo la misma esposa aburrida de siempre. Seguía cocinando sus platos favoritos, seguía lavando su ropa, seguía organizando su vida. Y él seguía con su aventura. Seguía con Jessica. Yo veía los mensajes, leía sus planes, sus promesas de futuro. Pronto, amor, pronto voy a dejarla y podremos estar juntos. Y cada vez que leía eso, en lugar de sentir dolor, sentía determinación. Sí, Ricardo, pronto. Pero cuando lo hagas,
te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Hubo momentos difíciles, momentos en que quise gritar, en que quise confrontarlo. Una noche, llegó a casa oliendo a su perfume, no a otro perfume, al de ella. Lo reconocía. Jessica usaba un perfume dulce, empalagoso, y él entró como si nada. Me besó en la mejilla. ¿Qué hay de cenar? Me tomó toda mi fuerza no explotar, no gritarle, no echarle en cara su traición. Pero respiré profundo, sonreí. Hay pollo al horno, tu favorito, y seguí con mi plan. Otra vez, encontré un recibo de un hotel, Hotel Boutique, en el centro de Valencia. 2 noches, suite ejecutiva. Las fechas coincidían con un supuesto viaje de negocios a Barcelona. Ni siquiera se molestaba en ser cuidadoso. Me despreciaba tanto que asumía que yo nunca revisaría, que yo nunca sospecharía. Fotografié el recibo. Lo añadí a mi colección. Gracias, Ricardo. Cada error tuyo es una victoria mía. En 2018, la empresa cumplió 25 años. Ricardo organizó una gran fiesta en un salón elegante del centro de Valencia. Invitó a todos sus clientes, proveedores, empleados. Y por supuesto, Jessica estaba allí. Vestido rojo ajustado, escote pronunciado, tacones altos. La vi coqueteando con Ricardo toda la noche, tocándole el brazo, riéndose de sus chistes, mirándolo con adoración, y él disfrutándolo, sintiéndose importante, deseado. Yo estaba sentada en una mesa al fondo, sonriendo educadamente a la esposa de un proveedor, tomando vino blanco, invisible, como siempre. En un momento Ricardo subió al escenario. Dio un discurso. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de este viaje increíble. Mis empleados leales que trabajan incansablemente. Aplausos. Mis socios comerciales que han confiado en nosotros. Más aplausos. Y por supuesto, mi familia. Mi esposa Marta, que siempre ha estado en casa, dándome el apoyo necesario para poder dedicarme completamente a construir esta empresa. Aplausos. Todos me miraron. Sonreí. Saludé con la mano tímidamente, en casa, dándome apoyo, como si yo solo fuera una pieza de utilería, un accesorio necesario pero prescindible. No mencionó que yo había organizado contratos, que yo había negociado con proveedores cuando él estaba empezando, que yo había pasado noches en vela cerrando cuentas. No mencionó que el dinero inicial para abrir la empresa había venido de mi herencia. No mencionó nada de eso, porque para él yo no había hecho nada importante, solo había estado en casa. Esa noche, cuando regresamos, Ricardo estaba eufórico. ¡Qué fiesta increíble! ¿Viste cuánta gente vino? La empresa realmente ha crecido. Sí, fue hermoso. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado, no lo que hemos logrado. Lo que él había logrado. Me di un baño, me puse el pijama, me acosté, y cuando Ricardo se durmió, bajé a la oficina. Abrí mi laptop, revisé mi lista, propiedades bajo mi nombre 3 de 4, porcentajes 65%, 70%, 60%. Inversiones bajo mi nombre 7 de 10. Porcentajes variados pero todos sobre 50%. Acciones de la empresa. Había logrado aumentar mi participación a 45%. Cuentas bancarias, 3 conjuntas con buenos fondos, una personal que Ricardo desconocía. Pruebas de infidelidad, cientos de capturas de pantalla, fotos, recibos, mensajes. Sonreí. Estaba lista, casi lista. Solo faltaba esperar el momento correcto, y ese momento llegó el 18 de marzo de 2020. El mundo se estaba deteniendo por la pandemia. Todo era incertidumbre y miedo. Ricardo llegó a casa más temprano que de costumbre, las 7 de la noche. No se quitó el saco, no me saludó. Fue directo a la sala. Marta, necesitamos hablar. Mi corazón latió fuerte, pero mantuve la calma. 5 años preparándome para este momento. ¿Sobre qué?
Sacó un sobre del bolsillo. Quiero el divorcio. Ahí estaba. El momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Actué mi papel perfectamente. Sorpresa, dolor, confusión. ¿Qué? Ricardo, ¿por qué? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, Marta. Es solo que ya no somos compatibles. Yo necesito algo diferente en mi vida. ¿Hay alguien más? Vaciló. Solo un segundo, pero yo lo noté. No, no hay nadie. Es solo que necesito espacio. Necesito sentirme libre. Mentiroso. Pero dejé que siguiera. Pero Ricardo, los niños, la familia, todo lo que construimos. Los niños ya son adultos, Marta. Van a entender. Y en cuanto a lo que construimos, mi abogado se encargará de que todo se divida justamente. Justamente. Qué palabra interesante. Dejé que las lágrimas cayeran. No fue difícil. Tenía años de lágrimas guardadas. Por favor, Ricardo, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Puedo ser lo que necesitas. Él negó con la cabeza, casi con impaciencia. No, Marta. Ya está decidido. Firma los papeles. Mi abogado te explicará todo. Y salió. Escuché su coche arrancar. Probablemente iba directo con ella, a celebrar su libertad. Me quedé allí sentada con el sobre en las manos, y entonces hice algo que no había hecho en 5 años. Sonreí. Una sonrisa real, de satisfacción, de anticipación. Abrí el sobre, leí los papeles. Propuesta de divorcio. División equitativa de bienes según lo establecido en el matrimonio. Qué gracioso. Él realmente pensaba que yo no tenía nada, que todo era suyo. Tomé mi celular, llamé a Laura. Laura, pasó. Pidió el divorcio. ¿Estás bien? Estoy perfecta, mejor que nunca. ¿En serio? Suenas muy tranquila. Porque lo estoy, Laura. 5 años preparándome para este momento. 5 años construyendo mi caso. Bien, entonces es hora de actuar. ¿Tienes todo listo? Todo. Documentos, pruebas, estrategia. Perfecto. Mañana hablo con Ramiro Castillo. ¿El Ramiro Castillo? ¿El mejor abogado de divorcios de Valencia? El mismo. Me debe un favor. Y este caso le va a encantar. Colgué el teléfono. Subí a mi habitación, la que había sido nuestra habitación. Abrí el armario. Saqué una caja que tenía escondida en el fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos que Ricardo nunca tocaba. Dentro estaba todo. Pendrives con copias de evidencia, documentos legales, contratos. Mi cuaderno donde había anotado cada detalle durante 5 años. 5 años de preparación. 5 años de estrategia. 5 años de convertirme en alguien que Ricardo jamás imaginó que yo podría ser. Y ahora, finalmente, iba a ver los resultados. Me di un baño, largo, caliente, como celebración. Me puse mi pijama más cómodo. Me serví una copa de vino y brindé sola en mi habitación. Por mí, por mi paciencia, por mi inteligencia, por mi victoria que estaba por llegar. 2 semanas después, tuvimos la primera reunión oficial. Oficina del abogado de Ricardo, Dr. Javier Montes, uno de los más caros de Valencia. Ricardo había gastado dinero en el mejor abogado que encontró. Yo llegué sola, vestida simplemente, pantalones oscuros, blusa blanca, sin maquillaje excesivo, la imagen perfecta de la esposa humilde y asustada. Ricardo ya estaba allí, sentado con el doctor Montes. Y para mi sorpresa, pero no realmente sorpresa, Jessica estaba sentada a su lado. Sí, había traído a su amante a la reunión de divorcio. Ella me miró. Sonrió. Una sonrisa de superioridad, de triunfo. Pobrecita. No tenía idea de lo que estaba por pasar. Me senté del otro lado de la larga mesa de conferencias, sola. El doctor Montes carraspeó.
comenzó a hablar con ese tono condescendiente que los abogados usan con mujeres que creen indefensas. Señora Marta, entendemos que esta es una situación difícil para usted, pero estamos aquí para llegar a un acuerdo amigable. Asentí, sin decir nada. Mi cliente, el señor Ricardo Soler, propone una división equitativa de los bienes matrimoniales. Ustedes venderán la casa familiar y dividirán las ganancias en partes iguales. Los muebles se distribuirán según acuerdo mutuo. Y en cuanto a la empresa, como la señora no es socia activa, el señor Soler mantendrá la propiedad completa, pero está dispuesto a ofrecer una compensación económica. Una compensación económica. ¡Qué generoso! Miré a Ricardo. Él me miraba con esa expresión que yo conocía también. Lástima mezclada con impaciencia, como si estuviera haciendo una tarea desagradable pero necesaria. Señora Marta, ¿está de acuerdo con estos términos? Abrí la boca para responder, y en ese momento la puerta de la oficina se abrió. Laura entró. Traje sastre negro, maletín de cuero, tacones que resonaban con autoridad en el piso de mármol, y detrás de ella, el doctor Ramiro Castillo, alto, imponente. Con esa presencia que hace que todo el mundo en una sala voltee a mirarlo. El doctor Montes se puso pálido. Conocía esa reputación. Ricardo miró confundido. ¿Quién? Doctor Castillo extendió su mano al doctor Montes. Buenas tardes. Ramiro Castillo. Represento a la señora Marta Soler. El doctor Montes tragó saliva. Doctor Castillo, no sabíamos que la señora había contratado representación. Mi cliente es una mujer muy inteligente. Por supuesto que contrató representación. Laura se sentó a mi lado. Me apretó la mano bajo la mesa. Una señal de apoyo. El doctor Castillo abrió su maletín con movimientos deliberados. Sacó una carpeta gruesa, muy gruesa. La puso en la mesa con un golpe seco que hizo que todos saltaran. Bien, caballeros y señorita, vamos a empezar desde cero porque la propuesta que acaban de presentar es absolutamente inaceptable. Ricardo se inclinó hacia adelante, molesto. ¿Inaceptable? Estoy siendo más que justo. Marta no trabajó nunca. No contribuyó a la empresa. Ella... Doctor Castillo levantó una mano. Lo interrumpió con autoridad. Señor Soler, le sugiero que deje hablar a los abogados. Usted ha dicho suficiente. De hecho, ha dicho demasiado durante los últimos años. Abrió la carpeta. Sacó el primer documento. Empecemos por las propiedades. La casa familiar en el barrio de Mestalla. Ustedes asumen que es propiedad 50-50. El doctor Montes asintió. Sí, es lo estándar en matrimonios. El doctor Castillo sonrió. Esa sonrisa fría que hace que los abogados opuestos sudo. Excepto que no es 50-50, es 60-40 a favor de mi cliente. ¿Qué? Ricardo medio gritó. El doctor Castillo deslizó el documento. Escritura de propiedad, actualizada hace 2 años, firmada por ustedes dos ante notario, 60% señora Marta Soler, 40% señor Ricardo Soler. Eso no puede ser correcto. Yo nunca... ¿Nunca qué, señor Soler? ¿Nunca leyó lo que firmaba? El doctor Montes tomó el documento. Lo revisó. Su cara se puso más pálida. Ricardo prácticamente le arrancó el papel. Leyó. Sus ojos se agrandaron. Pero Marta, tú me dijiste que era solo una actualización del registro. Yo confié en ti. Yo confié en ti. Qué irónico. Miré a Ricardo por primera vez desde que había empezado la reunión y hablé, con voz clara, firme, sin temblor. Ricardo, tú firmaste un documento legal. Si no lo leíste, esa es tu responsabilidad, no la mía. Jessica puso su mano en el brazo de Ricardo, como para calmarlo. Él la apartó bruscamente. El doctor Castillo continuó, implacable. Apartamento en la playa, Cullera,
Escritura actualizada hace 18 meses. 70% señora Soler. 30% señor Soler. 70%. Ricardo estaba rojo, furioso. Apartamento en el centro, calle Colón. 65% señora Soler. Cada documento que el doctor Castillo ponía en la mesa era como una bomba. Ricardo miraba los papeles, incrédulo, tratando de entender cómo había pasado esto. Pero eso no era todo. El doctor Castillo siguió. Inversiones, fondo de previsión, cuenta de ahorro, bonos, todos con participación mayoritaria de mi cliente. ¿Cómo? Ricardo miraba a su abogado, exigiendo respuestas que el doctor Montes no podía dar. Y ahora la empresa. Distribuidora Ricardo Soler. Esa es mía. Ricardo golpeó la mesa. Yo la construí. Yo trabajé. Ella nunca puso un pie en esa empresa. El doctor Castillo sacó otro documento, excepto que según los registros legales actualizados, su esposa posee el 45% de las acciones. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo tomó el documento, lo leyó. Una vez, 2 veces. Como si leerlo más veces pudiera cambiar lo que decía. 45%. Esto es fraude. Ella me engañó. El doctor Castillo se reclinó en su silla. Tranquilo, en control. No, señor Soler. Esto es exactamente lo contrario. Cada documento que hemos presentado fue firmado por usted, ante notario cuando fue necesario. Cada cambio fue completamente legal. Si usted firmaba documentos sin leerlos, usted es el único responsable de su negligencia. Pero yo no sabía lo que estaba firmando. Exactamente. Y esa es su culpa, no la de mi cliente. Ricardo me miró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era lástima, no era impaciencia, era miedo. Marta, ¿qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer, Ricardo. Me protegí. El doctor Castillo no había terminado. Y ahora, pasemos a un tema aún más interesante. Hizo una seña a Laura. Ella sacó otro sobre, más grueso, más pesado, infidelidad. Jessica se puso tensa. Ricardo palideció. El doctor Montes intentó intervenir. Doctor Castillo, no estoy seguro de que sea relevante. Oh, es muy relevante, doctor Montes. Verá, en España, la infidelidad comprobada puede afectar significativamente la partición de bienes, especialmente cuando hay evidencia de uso de recursos conyugales para mantener la relación extramatrimonial. Laura abrió el sobre y empezó a sacar fotos, una por una, colocándolas en la mesa. Ricardo y Jessica en un restaurante, besándose. Ricardo y Jessica saliendo de un hotel. Ricardo y Jessica en una playa, abrazados. Cada foto era como una puñalada. Pero yo ya había procesado este dolor años atrás. Eso no es todo, continuó el doctor Castillo. Laura sacó hojas impresas, extractos de tarjetas de crédito, marcados con resaltador amarillo, Hotel Boutique, suite ejecutiva, 500 euros, pagado con tarjeta de crédito empresarial, restaurante La Mar, cena para 2, 200 euros, tarjeta empresarial joyería, pulsera de oro, 1.200 euros, tarjeta empresarial página tras página, mes tras mes, año tras año, todo pagado con dinero de la empresa, dinero que técnicamente era patrimonio conyugal. Doctor Castillo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Entonces habló, con voz clara y firme. Señor Soler, usted no solo fue infiel, usted usó recursos financieros de la empresa para financiar su aventura. Y como su esposa es accionista de esa empresa, usted básicamente usó el dinero de ella para pagarle a su amante. Ricardo no podía hablar. Estaba en shock. Jessica había empezado a llorar, lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto, y luego vino el golpe final. Laura sacó un último documento, lo puso frente a Ricardo. Mensajes, impresos, conversaciones completas. Ricardo leyó, y su cara pasó por todas las emociones, confusión, comprensión,
Horror. Eran sus mensajes con Jessica, los mensajes donde hablaba de mí, donde planeaba dejarme sin nada, donde me llamaba aburrida, sin interés, un peso. Todo impreso, todo documentado, todo con fecha y hora. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto? Ricardo me miraba, como si yo fuera una extraña. 5 años, Ricardo. 5 años copiando cada mensaje, cada foto, cada comprobante, desde el día que descubrí tu primera traición. 5 años. Y nunca dijiste nada. No, porque no soy la tonta que tú pensabas que era. El doctor Castillo cerró su carpeta. Entonces, caballeros, aquí está nuestra contrapropuesta. Mi cliente se queda con el 70% de todas las propiedades, el 70% de todas las inversiones y el 45% de la empresa. 70%. ¡Eso es absurdo! El doctor Montes finalmente encontró su voz. No es absurdo, es justo, considerando la infidelidad, el uso indebido de recursos conyugales y el hecho de que mi cliente ya es propietaria legal de esos porcentajes según documentos que su cliente firmó. El doctor Montes miró a Ricardo. Ricardo miró los documentos y lentamente la realidad comenzó a caer sobre él. No tenía salida. Él había firmado todo. Cada documento era legal. Cada transferencia había sido hecha correctamente. Su propio descuido, su propia arrogancia lo habían destruido, pero no habían terminado. El doctor Castillo continuó. Hay una última cosa. Laura sacó otro sobre. O su cliente acepta nuestra propuesta de forma amigable y discreta, o vamos a juicio. Y si vamos a juicio, todo esto, señaló las fotos, los mensajes, los comprobantes, se vuelve público. Imagino que sus clientes, sus proveedores, todos en el sector empresarial de Valencia, estarán muy interesados en leer sobre cómo el respetable Ricardo Soler usa los recursos de su empresa para mantener a su secretaria. Ricardo tragó saliva. El doctor Castillo sonrió, pero no con malicia, con pura satisfacción profesional. Así que, ¿qué va a hacer, señor Soler? ¿Acepta nuestra propuesta y mantenemos esto privado? ¿O prefiere que todo salga a la luz en un juicio público? Ricardo miró al doctor Montes, buscando ayuda, buscando una salida. Pero el doctor Montes solo pudo negar con la cabeza. No había salida. Necesito tiempo para pensar. La voz de Ricardo sonaba rota, derrotada. Tiene una semana, dijo el doctor Castillo. Después de eso presentamos la demanda y todo se vuelve oficial. Se levantó. Laura se levantó conmigo. Buenos días, señores. Señorita. Y salimos, con nuestras cabezas en alto, con nuestros pasos firmes, con nuestra victoria casi asegurada. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, escuché un grito ahogado desde dentro de la oficina. Ricardo explotando, finalmente procesando lo que había pasado, pero a mí ya no me importaba. En el elevador, Laura me abrazó. Lo hiciste, Marta. Lo lograste. Todavía no. Aún puede negarse. No lo hará. Créeme. He visto muchos casos como este. Él va a aceptar. No tiene otra opción. Y tenía razón. Llevó 3 semanas. 3 semanas de reuniones tensas, de contrapropuestas cada vez más débiles, de intentos desesperados de Ricardo por recuperar algo. Intentó intimidarme. Me llamó gritando. Me amenazó con dejarme sin nada. Pero yo ya no era la Marta que se asustaba con sus gritos. Intentó apelar a mis sentimientos. Me llamó llorando a las 3 de la madrugada. Marta, por favor. Piensa en todo lo que vivimos juntos, en nuestros hijos, en nuestra familia. Pensé en ello, Ricardo, durante 5 años, mientras tú pensabas en ella. Colgué. Intentó negociar. 60%, solo 60%, Marta. Por favor. 70, 65, 70 es mi oferta final. Y finalmente, derrotado, exhausto, sin opciones, aceptó.
Firmamos los papeles en una oficina neutral, con nuestros respectivos abogados. Ricardo no me miró a los ojos, ni una sola vez. Jessica no estaba. Aparentemente lo había dejado 2 días después de la primera reunión. Sorpresa, sorpresa. Un hombre sin dinero no era tan atractivo. Cuando terminamos de firmar, el doctor Castillo me estrechó la mano. Felicitaciones, señora Soler. Ha sido un placer representarla. Gracias, doctor, por todo. Ricardo se levantó. Se fue sin decir palabra. Y así, después de 28 años de matrimonio y 5 años de preparación, me convertí oficialmente en mujer divorciada, dueña del 70% de nuestro patrimonio, del 45% de la empresa, de mi dignidad y de mi futuro. Lucas y Carmen fueron difíciles. Tuve que sentarme con ellos, mostrarles las pruebas, explicarles todo. Carmen lloró, mucho, no solo por la traición de su padre, sino por el tiempo que yo había llevado ese peso sola. Mamá, ¿por qué no nos contaste? Podríamos haberte ayudado. No podía, mi amor. Necesitaba protegerlos. Necesitaba que ustedes siguieran viendo a su padre sin que mi dolor contaminara esa relación. Lucas estaba callado, procesando. Mi hijo siempre había sido más parecido a Ricardo, racional, controlado. Finalmente habló. Mamá, siempre pensé que papá era el inteligente, el exitoso, el fuerte. Y yo era la tonta ama de casa. Terminé por él. Sí, lo siento, no te disculpes. Es lo que él quiso que todos creyéramos. Lucas me abrazó. Un abrazo largo, fuerte. Estaba equivocado. Tú eres la persona más inteligente que conozco y la más fuerte, y eso fue suficiente. 6 meses después del divorcio, vendí la casa. No podía seguir viviendo allí. Cada habitación tenía recuerdos, algunos buenos, la mayoría dolorosos. Compré un apartamento nuevo, más pequeño, en el barrio del Carmen, el barrio bohemio de Valencia, lleno de arte y cultura. Un apartamento que era completamente mío, sin historia, sin fantasmas del pasado. Las primeras semanas fueron extrañas. La casa se sentía muy silenciosa, muy vacía. Pero poco a poco, empecé a encontrar alegría en esa soledad. Despertaba cuando quería, no a las 6 de la mañana porque alguien más lo necesitaba. Desayunaba lo que quería, café con tostadas, o solo fruta, o nada. No tenía que cocinar para nadie. Veía las series que quería, leía los libros que quería, decoraba mi espacio como yo quería y comencé a descubrir quién era yo más allá de ser esposa y madre. Un día, estaba organizando las cajas y encontré algo que había olvidado. Una caja vieja, de cuando yo tenía 22 años. La abrí. Adentro había pinceles, acuarelas, cuadernos de bocetos. Había olvidado que me gustaba pintar, antes de Ricardo, antes del matrimonio, antes de convertirme en invisible. Yo pintaba acuarelas de paisajes, de flores, de escenas que imaginaba. No era buena, pero me encantaba. ¿Cuándo había parado? No podía recordar exactamente. En algún momento entre los pañales y las facturas y las cenas. Había dejado de pintar, porque no había tiempo, porque no era útil, porque Ricardo decía que estaba bien, pero nunca lo decía con convicción real. Ahora, sentada en mi nuevo apartamento, con toda la tarde libre, saqué las acuarelas, puse papel, llené un vaso con agua y pinté. Al principio, mis manos estaban rígidas, sin práctica durante décadas, pero poco a poco empecé a recordar los movimientos, la mezcla de colores, el fluir del agua sobre el papel, y pinté un atardecer, no perfecto, pero mío. Desde entonces, pinto todos los días. Mi sala está llena de cuadros, algunos buenos, algunos terribles, pero todos míos, completamente míos. También volví a estudiar. Me inscribí en un curso de administración de empresas en la Universidad de Valencia.
porque ahora soy dueña del 45% de una empresa y quiero saber cómo administrarla apropiadamente. Las primeras clases fueron intimidantes. Yo tenía 52 años. La mayoría de mis compañeros tenían 20. Pero descubrí que mi experiencia práctica valía tanto como la teoría que ellos estaban aprendiendo. Y no solo eso. Descubrí que era buena, realmente buena, en finanzas, en estrategia, en análisis de negocios. Todas esas habilidades que había usado para organizar la casa, manejar presupuestos familiares, hacer rendir el dinero, eran transferibles al mundo empresarial. ¿Quién lo hubiera pensado? La tonta ama de casa era en realidad una estratega de negocios natural. Ricardo sigue siendo socio mayoritario de la empresa con su 55%, pero ahora me respeta. O al menos, finge respetarme. Asisto a las reuniones de junta, reviso los estados financieros, doy mi opinión. Al principio, él intentaba ignorarme, hablar sobre mí como si yo no estuviera allí. Pero el doctor Castillo me había conseguido un acuerdo muy específico. Yo tenía poder de veto en decisiones mayores. Sin mi aprobación, la empresa no podía hacer movimientos significativos. Así que Ricardo no tuvo opción. Tuvo que empezar a tomarme en serio. En la última junta, propuso una expansión a Murcia. Yo revisé los números, hice preguntas, señalé riesgos que él no había considerado. Los otros socios me escucharon y votaron posponer la expansión hasta que hubiera un plan más sólido. Ricardo estaba furioso, pero no podía hacer nada. Después de la reunión, uno de los socios mayores se me acercó. «Señora Marta, tiene muy buen ojo para los negocios. Debería haber estado en estas juntas desde el principio». Sonreí. «Gracias. Yo también lo creo. Y en cuanto a Jessica, supe que está saliendo con otro empresario ahora, más viejo que Ricardo, más rico. Algunos patrones nunca cambian. Hay días difíciles. No voy a mentir. Hay días en que me siento sola, días en que extraño tener compañía. No extraño a Ricardo. Extraño la idea de lo que pensé que teníamos. Extraño tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas. Una taza de café en la mañana, una conversación sobre el día. Pero luego recuerdo. Yo nunca tuve eso realmente. Lo que tenía era una ilusión. Un matrimonio donde solo uno de los dos estaba realmente presente. Y prefiero estar sola que estar invisible. He empezado a salir. No en plan romántico. Todavía no estoy lista para eso. Pero salgo con amigas. Voy a exposiciones de arte, tomo clases de yoga. Estoy conociendo a Marta, la Marta que existe más allá de ser esposa o madre. Y me está gustando lo que estoy descubriendo. Hace un mes me compré un diario. Uno de esos diarios bonitos con páginas gruesas y tapa de cuero. Empecé a escribir, no mi día a día, sino mis pensamientos, mis sentimientos, mis descubrimientos sobre mí misma. Es terapéutico. Ver mis pensamientos en papel, darles forma, entenderlos mejor. Y a veces, cuando tengo un día difícil, releo mi propia historia. La historia de cómo una ama de casa invisible se convirtió en una mujer empoderada. Y me recuerdo, yo hice eso, yo logré eso. Nadie me lo dio, nadie me lo regaló. Yo lo construí, con paciencia, con inteligencia, con determinación. Y si pude hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Mi relación con mis hijos ha cambiado, para mejor. Ahora me ven como una persona completa, no solo como mamá, como Marta. Lucas viene a visitarme, tomamos café, hablamos de su trabajo. Pero también me pregunta sobre mis clases, sobre mis pinturas, sobre mi vida. Carmen y yo tenemos una relación más cercana que nunca. Ella dice que soy su inspiración, que le enseñé que nunca es tarde para reclamar tu vida. Y su relación con Ricardo ha cambiado también. Ellos lo quieren, es su padre. Pero ahora lo ven con ojos más críticos, más realistas.
No es el héroe perfecto que pensaban que era. Es humano, con fallas, con errores graves. Y eso está bien. Es mejor amar a alguien de forma realista que idolatrarlo de forma ciega. Si estás escuchando esta historia, probablemente sea porque te identificas con algo de lo que conté. Tal vez estás en un matrimonio donde te sientes invisible, donde tus esfuerzos no son valorados, donde tu pareja te hace sentir pequeña. Tal vez acabas de descubrir una infidelidad y estás devastada, sin saber qué hacer. Tal vez llevas años sintiendo que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Quiero decirte algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace 28 años. Tú eres suficiente. No necesitas ser más delgada, más joven, más callada, más complaciente. Tú, tal como eres suficiente. Y si alguien en tu vida te hace sentir que no lo eres, el problema no está en ti, está en ellos. Sé que es difícil, sé que da miedo, sé que pensar en cambiar tu vida, en defenderte, en tomar control, puede sentirse abrumador, pero puedes hacerlo. De verdad puedes. Tal vez no de la forma que yo lo hice. Tal vez tu situación requiere otra estrategia. Tal vez tu victoria se vea diferente a la mía, pero puedes lograrlo. Porque la fuerza no está en gritar, no está en ser agresiva, no está en destruir. La fuerza está en conocerte, en valorarte, en prepararte, en actuar con inteligencia. Y puedes empezar hoy, ahora mismo. Empieza por educarte. Lee sobre tus derechos legales. Entiende tus finanzas. Sabe qué tienes y qué no. Empieza por documentar. Si hay algo que necesites probar más adelante, documéntalo ahora. Empieza por construir tu red de apoyo. Habla con personas en quien confíes. Busca ayuda profesional si la necesitas. Y sobre todo, empieza por recuperar tu sentido de identidad. Recuerda quién eras antes, qué te gustaba, qué soñabas, qué te hacía feliz. No estás definida por tu relación, no estás definida por tu rol como esposa o madre. Eres una persona completa, con intereses, con talentos, con valor, y mereces ser vista, ser escuchada, ser valorada. No permitas que nadie te haga invisible. Hoy tengo 52 años y por primera vez en décadas me siento completamente viva. No soy la esposa de Ricardo. Eso terminó. Soy Marta, empresaria, estudiante, artista, mujer independiente. Y soy suficiente. Cada mañana me despierto en mi apartamento, preparo mi café, me siento en mi balcón y miro la ciudad de Valencia despertarse, las calles que se llenan, la gente que va a trabajar, la vida que continúa, y sonrío, porque mi vida también continúa. Pero ahora, por primera vez, es mi vida, no la vida que alguien más diseñó para mí, no la vida que se esperaba que viviera. Mi vida, en mis términos, con mis decisiones, con mi futuro en mis propias manos. Hace unos días me encontré con Ricardo en la calle. Fue incómodo. Él intentó ignorarme, yo también. Pero luego algo me hizo detenerme, voltear. Ricardo. Él se detuvo. Me miró con desconfianza. Solo quiero que sepas que te perdono. ¿Me perdonas? Sonrió con amargura. Qué generosa. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque cargar con resentimiento es como cargar con veneno. Y yo ya no quiero ese veneno en mi vida. Él no supo qué decir. Espero que encuentres lo que estás buscando, Ricardo. De verdad lo espero. Y me fui, con mi cabeza en alto, con mis pasos firmes, con mi corazón en paz. Esta es mi historia, la historia de cómo toqué fondo, de cómo descubrí mi fortaleza, de cómo recuperé mi vida. No soy una heroína, no soy perfecta. Hay días en que todavía lucho, días en que dudo, pero sigo adelante, porque ahora sé algo fundamental. Yo soy capaz, yo soy fuerte, yo soy suficiente y tú también lo eres. Recuérdalo, en los días difíciles, en los momentos de duda, en las noches solas.
Tú eres suficiente. Y ninguna persona, ninguna situación, ningún matrimonio roto puede quitarte eso. Tu valor está en ti. Siempre ha estado ahí. Solo necesitas reclamarlo, como yo lo hice, después de 28 años de invisibilidad, después de 5 años de preparación, después de una guerra silenciosa que nadie más vio. Lo reclamé. Y ahora, a mis 52 años, finalmente estoy viviendo, no sobreviviendo, viviendo. Y es hermoso. Es aterrador a veces. Es solitario a veces. Es incierto a veces, pero es mío, completamente mío, y no lo cambiaría por nada. Esta es mi historia. Y ahora estoy escribiendo mi próximo capítulo, un capítulo donde yo soy la protagonista, no el personaje secundario. Un capítulo donde mi voz importa, donde mis decisiones cuentan, donde mi felicidad es prioridad. Un capítulo llamado Libertad, sola, fuerte, completa.